País. Bueno, señores, miren, tenemos con nosotros al maestro Cándido Mercedes. Él es sociólogo, analista de mucha profundidad. Y ¿quién como él para ver, auscultar un fenómeno que tiene anclaje en el ámbito político, pero también tiene anclaje en el ámbito social? La vocación que definen los productores de banalidad, de entretenimiento, por convertirse en candidato político, a pesar de que no han tenido vínculos políticos, a pesar de que no han tenido vocación política. Buenas tardes, don Cándido. Buenas tardes, don Domingo Páez. Oiga, maestro, usted en la introducción escuchó lo que dije, ¿verdad? Sí. A nosotros nos gustaría, aquí a Lenchi, a Jovine y a mí, que usted nos pudiera decodificar esta actitud que parece ser bastante abarcante en el ámbito de la gente que hace radio, que hace televisión, que no está vinculada a aspectos sociales, ni a aspectos económicos, ni a aspectos políticos, ni a esto de la gobernabilidad o la gobernanza. Sí, lo sigo. Sí, que nos gustaría que usted nos explicara este fenómeno. Fíjate. ¿Aló? Sí, le escuchamos, le esperamos. Sí. La sociedad dominicana está en un momento interesante de tránsito, de transición. Y muchos actores políticos no están en la dimensión, en el alcance y la agenda societal. Y hay actores sociales que en gran medida se han sujetado de hace mucho tiempo a lo que el amigo tuyo, filósofo coreano que vive en Alemania, Jules Jung-Han, llama la mediocracia. Y en consecuencia, esa mediocracia está originando lo que él llama la infocracia. Es decir, cómo los cimientos mismos de la estructura de poder se han ido degradando en lo que él llama el régimen de la información. Todo esto no entendido por un componente muy grande de la sociedad dominicana hace que parecería que la sociedad dominicana, mientras el mundo anda por el siglo XXI en su tercera década, nosotros estemos en esa profunda arritmia histórica de Juan Bosch por los años 50, 40, con el mismo libreto. En consecuencia, no dan respuesta ni a nivel cognitivo, o sea, del conocimiento, y en consecuencia, ni a nivel de una praxis social y de una práctica política acorde con la sociedad del conocimiento, de la información, donde estamos instalados en la incertidumbre y hoy hay una crisis de la certeza. Y por lo tanto se necesita mayor creatividad, mayor imaginación, que como decía Albert Einstein, la imaginación a veces es mucho más importante que el conocimiento, porque es la necesidad de cómo proyectar el presente en una perspectiva conjugada de futuro. Y para eso tú tienes que tener ese nivel de cómo anda la sociedad. Fíjate que antes Buque llamaba que ustedes eran el cuarto poder, la prensa, el cuarto poder. Pero un amigo suyo llamado Manuel Castel dice, no es el cuarto poder, es el poder, porque están entramados en todo el tejido de las relaciones de poder. Y es el discurso que deberíamos manejar una gran parte, o una inmensa masa crítica, que es hacedor de opinión pública, pero que no entiende todos los entresijos, toda la dinámica social, económica y política por la que estamos viviendo. Por ejemplo, así, a vuelo de pájaro. Tú sabes que la cultura genera lo que se llama conducta aprendida. Cuando tú miras, por ejemplo, el caso Medusa, hay gente que te dice, pero ahí hay gente que no necesita dinero, gente que son ricos desde hace mucho tiempo. Y entonces ahí hay
elementos que tú dices, pero no saben auscultar. Es que la corrupción no deviene como una consecuencia necesariamente de las necesidades vitales. La corrupción tiene que ver con aspectos biológicos, aspectos psicológicos y aspectos del ambiente. Y de cómo a lo largo de la historia esa ha sido la praxis social, económica, en la relación con complicidad con el Estado. Y muchos hijos terminan creyendo que eso es lo normal, aunque estudiaron en colegios donde le dieron valores. Porque al final, ¿qué es lo más importante? ¿El ser determina la conciencia o la conciencia determina el ser? Tú puedes recibir muchas clases de valores, pero si tu práctica social todos los días es la antípoda de esa aprehensión de conocimiento que se desdice con la práctica, tú terminas con la práctica, porque ve que el otro, entre comillas, tiene éxito. Por ejemplo, yo decía, todo lo que nosotros estamos viendo en el siglo XXI, su tercera década, señores, eso fue parte esencial del siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, todo lo que se llamó así, o la burguesía se desarrolló de esa manera. Pero no es posible que en el siglo XXI tú quieras seguir explicando conducta no santa, conducta de lo que se llama el delito de cuello blanco, en combinación con la delincuencia política que genera esto que estamos viendo. Entonces, eso es lo que tenemos que leer, pero con nuevos ojos, porque si no vamos a quedar entrampados entre lo esencial y lo que no es esencial, en lo fundamental y lo secundario. Y a partir de ahí es que tenemos que hacer los análisis para poder avanzar, entender, por ejemplo, los matices. Por ejemplo, nosotros estamos viviendo hasta los otros días una cleptocracia. Cándido, una cleptocracia. Dibújamelo concretamente. Cuando tú ves Medusa, tú ves que están tipificadas todos los aspectos jurídicos normativos del Código Penal. Prevaricación, lavado de activos, abuso de confianza, coalición de funcionarios, asociación de malhechores, y todo eso es conjunto cleptocracia. Usted ha visto, porque sus dos amigos hablan mucho, todo eso era lo que se llamaba la biopolítica y el necropoder. Y aquí, como el 95% de los dominicanos y dominicanas no leen, no se dan cuenta que eso estaba carcomiendo los cimientos mismos del tejido social, del tejido institucional. Teníamos, por ejemplo, la gente no se daba cuenta que aquí había una economía sumergida muy alta, no subterránea, porque en gran medida la economía informal es economía subterránea. Sumergida es la economía ilícita. Ya ustedes vieron Falcondo, ustedes vieron el expediente del Alba, eso es lo que se llama economía sumergida. Pero maestro, entonces estamos hablando de que ya es incontrovertible el hecho de que los empresarios en este gobierno han procurado ocupar una buena parte de los espacios de los políticos. Entonces, ahora digamos que los influencers o los productores de material para la distracción y la diversión vienen a ocupar otra parte del segmento de los políticos como consecuencia de esa inconducta política que usted está describiendo. De más en más, a mí me gustaba eso de Juan Bosch, acuérdese, cuando estábamos en los círculos de estudio, de la división social del trabajo. Pero, de más en más, actores en la división social del trabajo, económicos, empresariales, están asumiendo roles que le debería tocar a los profesionales políticos. Yo no niego que un empresario tenga profunda sensibilidad social y finalmente termine siendo un político con mucha agudeza y con enorme compromiso social. Pero es difícil en la dinámica de cómo ellos se originan y cómo ellos se desarrollan. Claro, el capital por el medio. Porque usted recordará que también Juan Bosch decía que cuando una persona piensa de una manera y actúa de otra,
termina pensando como actúa. Por tanto, el empresario no puede pensar en servicio si su práctica fundamental es la avaricia. Es muy difícil. De 100 uno tú puedes encontrar. De 100 uno. Por eso uno se asombra cuando de buenas a primeras tú te encuentras con un empresario que tiene 30, 40 años siendo empresario y de buenas a primeras como que le llegó una inoculación especial, una inyección especial y se vuelve enormemente sensible y va a la vida pública. Cándido, buenas tardes. Ciertamente sí, que esas prácticas, hasta, digamos, no lo que estamos viendo, sino precedentemente, han sido consuetudinarias en toda la estructura devolutiva de la sociedad dominicana y de todas las sociedades por demás. Ahora bien, mi pregunta es, siempre, pongamos los últimos 100 años en la República Dominicana, la política fue para los políticos. Patrimonio ejercido por los políticos. Pero una cosa es las realidades del poder y otra cosa la arquitectura constitucional de ese poder que se ejerce a través de instancias políticas. Lo que estamos viendo, y es una pregunta, lo que estamos viendo lo habíamos visto anteriormente cuando de repente, no será la palabra exacta, pero más o menos lo esboza, hay un asalto a las instancias de poder de los partidos, o hay una preferencia de poder utilizar los partidos como mecanismos, trampolines sociales de parte de personas que histórica y políticamente no estaban vinculadas de manera tradicional a esa actividad. ¿Ha pasado antes esto? Y es probable que nunca se haya leído un libro de política. No, seguro, pero ha pasado en ese sentido, o sea... Mira, vamos a hacerlo, voy a hacer así en consecuente con ambos sectores. Mira qué es lo que pasa. Tú eres Jovine, ¿verdad? Mira que es Jovine. Mira qué es lo que pasa. Allí donde hay un vacío, para bien o para mal, otros lo tienen que ocupar. Y en gran medida en la sociedad dominicana, la partidocracia, esa ley de hierro de la oligarquía de que nos hablaba Robert Michel, no ha jugado los desafíos que la sociedad dominicana requiere. Cuando eso se da, llegan actores sociales que se convierten en actores políticos, que pasan a ocupar ese vacío. Yo no lo estoy justificando, te estoy dando la explicación. Si tú te pones a ver en los últimos 25 años, los actores políticos no asumieron los desafíos de su época. Y en consecuencia, esos actores que siempre estuvieron vinculados vía la esfera económica, vía la combinación y la complicidad con los actores políticos, hoy llegan a la esfera pública para defender en gran medida sus intereses. Eso es su interés, pero ya de manera clara, tasativa, a través de grupos de poder económico, pero ya con actores de esos grupos políticos, de esos grupos empresariales, representándolos en la esfera de poder. Eso es lo que hay que decir. Pero ha habido un vacío. Por ejemplo, esa clase profesional, que no deberíamos decir clase profesional, esa partidocracia, por errores inmensos, omisiones inmensas, han ido dando pauta a que lleguen actores empresariales al escenario público sin tener las condiciones de profesionales de la política. Cándido Lalenchi, de este lado, un abrazo. Hola. Dos cosas así rápidamente. Una, ¿qué impacto tú crees que puede tener esta participación cada vez más creciente del sector empresarial dentro de lo que es la partidocracia dominicana o el tinglado de los partidos? Y segundo, ¿crees tú que sociológicamente el pueblo dominicano, esa gran masa que constituye el tejido nuestro, está en capacidad de asimilar un liderazgo político procedente del sector empresarial? Es difícil, pero acuérdate que la naturaleza humana es muy compleja. Pueden haber actores así, aislados, individuales, que provengan del sector empresarial y ejerzan una función fundamental, estelar en el momento y en el contexto que le ha tocado interactuar. Como clase nunca lo van a poder hacer. ¿Por qué? Porque
tus pensamientos generan tus acciones y tus acciones generan tus resultados. Si toda tu vida tú has estado en el marco empresarial, donde lo más importante es la rentabilidad, no es lo mismo ser buen gerente que ser gobernante. Gobernar es mucho más que gerenciar. Entonces, si tú no sabes diferenciar esos dos elementos, aunque están constituidos los dos, vas a fracasar. Pero pueden haber actores, seres humanos, que vengan de un origen extremadamente rico y sin embargo tener esa sensibilidad para construir políticas públicas pero yo prefiero gente como, para decirlo así concretamente, un señor que se llama Pavel Isa Contreras. Ese hombre no se me puede doblar por ningún lado. Tiene un compromiso desde que estaba en el vientre de la madre con políticas públicas que vayan a beneficiar a los sectores más pobres y vulnerables. Gracias. De buena. Sí. Gracias, maestro. Muy amable e interesantísima conversación, como siempre. Ya le estaremos llamando para enfocar temas como estos. No, sí. Si me llaman, yo con gusto estar ahí presencial, más temprano. Sí, mire, usted no está con más frecuencia aquí porque Ricardo le tiene mucha envidia. Ajá. Y entonces siempre está obstruyendo las invitaciones a usted. Yo doy fe de eso, doctor. Eso se lo puede preguntar a Jovine. De manera que vamos a ver si... yo no he podido convencerlo, pero vamos a ver si él accede. Lo voy a invitar a un café en estos días y a un almuerzo. ¿Usted cree que él vaya? Oiga, si usted lo invita a almorzar, cede de una vez. Inmediatamente la envidia se le baja. Está bien, está bien. Gracias, maestro. Muchísimas gracias. Un placer. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.